Surfuy, la voz de todos. Nuestra provincia de Cotabambas progresa gracias a los recursos económicos que genera Minera Las Bambas. Desde el año 2016 hasta marzo de 2026, la provincia de Cotabambas recibió más de 1.453 millones de soles por concepto de canon y regalías generadas por Las Bambas. Además, la región recibió cerca de 5.000 millones de soles, ingresos generados por canon y regalías contractuales. Estos ingresos económicos permiten ejecutar obras, mejorar servicios y desarrollar proyectos en beneficio de la población. De esta manera, Las Bambas contribuye a fortalecer la educación, salud, infraestructura y el desarrollo de las provincias y distritos de la región Apurímac. En Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Atención padres de familia, nuestros niños son el tesoro más grande que tenemos, por eso es importante llevarlos al centro de salud para que reciban todas sus vacunas. Las vacunas son gratuitas, seguras y salvan vidas. No esperes que la enfermedad llegue a tu hogar. Protege a tus hijos, protege a tu familia y protege a tu comunidad. Revisa el carnet de vacunación de tus niños. Si les falta alguna dosis, no lo dejes para después. Acércate al establecimiento de salud más cercano y completa su esquema de vacunación. Cada vacuna cuenta y cada vacuna protege. Un mensaje de Radio Surfuy, la voz de todos. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Buenos días amigos oyentes de Radio Surfuy, bienvenidos a la mañana informativa. Bastante, muy intenso el frío, por favor la recomendación como todas las mañanas, abríguese bien, póngase ropa abrigadora, sobre todo a los niños, adultos mayores, porque cuando usted se resfría, cuando usted contrae alguna infección respiratoria, pues bueno, es complicado, ¿no? Es una etapa, una semanita por lo menos estar mal ahí con todos los malestares, y lógicamente sus actividades diarias no lo puede hacer bien, y sobre todo cuando los pequeñitos se enferman, saben que están mal, es muy penoso, ¿no? Y también ver a los adultos mayores en esa condición. 6:36, amigos oyentes, este es el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 1 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mi nombre es Javier Chejia. El día de hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar de deportes, de cosas importantes también para nuestra provincia de Cotabambas.
¿Cómo está usted, Gonzalo Huirce? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Guillaricuy, aquellos que ya desde estas horas, incluso más temprano, ya están en sintonía de la radio. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Recordarles que estamos hasta las 8:30 de la mañana. Hoy, como lo dijiste, 1 de julio del año 2026. Empieza el mes patrio, el mes de nuestro país, de Perú, y también empieza el segundo semestre del año. Uh-huh. Es decir, si tú eres de aquellas personas que el 31 de diciembre comes tus uvitas y pides deseos y te propones también cosas para el año y de alguna manera no has podido cumplirlas durante este primer semestre, tienes una segunda oportunidad. Si eres de los que creen eso, yo soy de los que cree que en cualquier momento te puedes proponer nuevas cosas. Pero hoy estamos mitad del año, primer día de la mitad del año, ya estamos julio, se ha pasado rapidísimo, así que tienes la oportunidad también de poderte proponer nuevas metas, nuevos sueños. ¿Qué vas a hacer ahora en este segundo semestre? Y es que en el proceso, Gonzalo, definitivamente van apareciendo cosas, nuevos retos, nuevas dificultades, nuevas necesidades y por ende, lógicamente, amigos oyentes, el hecho de que usted al inicio de año se haya planteado una meta determinada y por ciertos motivos lo esté cambiando, no está mal. La idea es seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas, no quedarse atrás, no quedarse en el estado de confort. Así es, así que adelante, a seguir trabajando, a seguir sacando adelante a las familias, a tu comunidad, a la región, al país en sí. Todo tiene que ser siempre con trabajo, de la mano del apoyo de la familia y por supuesto también encomendándose muchísimo a Dios. 6:39 a.m. Saludar a todas las comunidades que nos sintonizan a través de la amplitud modulada. Ellos lo hacen por los 810 de la AM. Saludos para Palca-Picosaigua, saludos para Cahuapirgua, saludos para Guanacopampa, saludos para Récord Jonjaja, saludos también para Caraiguacho, en especial para la institución educativa de Caraiguacho, para la profesora y para todos los estudiantes. Hace poco estuvimos por ahí, me da gusto verlos a toditos, están más grandes. Un abrazo para sus familias, para sus mamás, en sí para toda la comunidad de Caraiguacho. Recuerda, Gonzalo, que Caraiguacho fue ganador del concurso de canto y música Huarmachacuna Taquiñin. Los niños ya han crecido, Gonzalo. Hace 2 años pasó esto. Ya están en sexto de primaria algunos de ellos. Próximamente me dice que van a ir a estudiar a otros sitios, a otras provincias, bueno, por el bien, para también tener mucho más conocimientos. Estoy orgulloso de cada uno de ellos, y no solamente de las comunidades, no es así, ¿no? Ya los chicos también van saliendo hacia otros lados, van a prepararse profesionalmente, y lógicamente muchos de ellos también regresan a hacer comunidad, pues, ¿no? Pero ya con los conocimientos seguramente van a sacar adelante también la comunidad. Muchos de ellos serán dirigentes y tendrán ya otra visión, otro panorama de cómo funciona el mundo. Perfecto. Muy bien, 6:41. Para nuestros amigos en la provincia de Chumbivilcas que nos escuchan, Gonzalo, a través de la frecuencia modulada, para nuestros amigos acá al frente del distrito de Aquire, estamos hablando de Colquemarca, a través de la frecuencia modulada FM, llegamos con bastante nitidez para los amigos de Chamaca, para toda la provincia de Chumbivilcas, la provincia de Anta, nuestros amigos de la localidad de... Esto que está ya al frente del puente Cutuctay, de Colca, de las comunidades de Colca, al frente de estas comunidades, también llega nuestra amplitud modulada para nuestros amigos de la provincia de Grau. Gracias por la sintonía. 6:41, vamos rápidamente con un breve recuento de temas que vamos a abordar el día de hoy en el informativo Guillaricuy. En el plano local, Gonzalo, el día de hoy hay una actividad muy importante en la localidad de Cahuapirgua. Hoy estaremos realizando, en este caso, una cobertura de una actividad importante, creo yo, porque va en beneficio de la comunidad de Cahuapirgua, y es que la empresa Las Bambas, haciendo honor a sus palabras, a sus valores, el día de hoy va a hacer entrega de maquinaria para la comunidad de Cahuapirgua. Gonzalo, más adelante vamos a conocer de qué se trata
Y también hablando de la empresa minera Las Bambas, amigos oyentes, el día de hoy vamos a hablar sobre la convocatoria para operadores de camión minero. Atención, damas, porque ya hay un recuento más o menos de cuántas personas son los que se han venido inscribiendo, los que quieren participar de este programa. Lógicamente ha tenido la acogida que se ha esperado. Sin embargo, también desde el Centro de Empleabilidad y Desarrollo están haciendo esta convocatoria con cierta atención ahora para damas, porque hay pocas mujeres que se han inscrito para este curso. Si usted es dama y cumple los requisitos y está interesado, vaya, pregunte un poco más, dese un poquito más de tiempo y quizás pueda participar de este programa que lo está promoviendo en este caso la empresa minera Las Bambas a través del Centro de Empleabilidad y Desarrollo CET. Además, comentarles que en la operación minera hay mujeres que maniobran camión minero. Uh-huh. Tenemos el caso de Margot Gallegos y muchas otras mujeres que ya llevan tiempo manejando camión minero. Así que tú, señorita, si me estás escuchando, si eres mayor de edad, si tienes brevete A1 y tienes secundaria completa, puedes presentarte en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo para que puedan capacitarte, puedan entrenarte. Lógicamente, después de haber pasado un proceso de selección donde van a evaluarte, si pasas ese proceso y tienes todos los requisitos anteriormente mencionados, inscríbete. Esta es tu oportunidad para poder ser operadora de camión minero, sobre todo las mujeres del distrito de Chaguaguacho, Akira, Mara, Coyurqui, Tambobamba, no sé si se me escapa alguno por ahí. Sí, pues, creo está, que ¿no? te faltó Coyurqui, pues. No, ya dije, ya. sí, ya están. Está bien. Sí. O Chaguaguacho, sea, sí. Claro, toda la provincia de Cotabambas. Esta convocatoria definitivamente es para toda la provincia de Cotabambas. Están invitados. Damas y caballeros, averigüen, pregunten. El día de hoy vamos a dar números. Yo entiendo, ¿no? Por la distancia quizás usted no puede venir, pero puede preguntar. Hay un número del CET, el cual el día de hoy le vamos a facilitar. 6:44. Hablando de temas locales, amigos oyentes, pues bueno, ya se viene el concurso de canto y música Llactanchis Pataquiñin. La primera fecha se desarrolla este 5 de julio desde las 10 de la mañana al costadito de la Feria Dominical. El día de ayer justamente, Gonzalo, hemos hecho ya todas las gestiones correspondientes para poder justamente llevar adelante este concurso de canto y música. Todo está listo, las agrupaciones están listas, el equipo de sonido está garantizado, se va a hacer transmisión a través de redes sociales, a través de nuestra amplitud modulada, frecuencia modulada. Y lo invitamos a que usted también pueda disfrutar de este concurso de canto y música, en esta ocasión dedicado, enfocado para los adultos mayores de la provincia de Cotabambas y también con la participación del distrito de Progreso. Domingo 5 de julio, 10 de la mañana, al costadito de la Feria Dominical. Hay que agradecerle también por el espacio, ¿no? A la doctora del Centro de Salud. La doctora del Centro de Salud que amablemente está brindando un espacio ahí del Centro de Salud para que también se pueda desarrollar este gran concurso de canto y música de los adultos mayores. Seguramente también va a estar predispuesta a brindar cualquier servicio de salud en caso se necesite, ¿no? Estamos hablando de la doctora Noelia Wharton. Noelia. Sí, pues, Sí, Noelia. Sí, la doctora Noelia Wharton, un saludo para ella. Para el químico farmacéutico Amílcar también, que el día de ayer en las conversaciones nos han dado todas las facilidades para poder llevar adelante este concurso de canto y música Llactanchis Pataquiñin. 6:46, ya están preguntando, Gonzalo, al WhatsApp sobre esta convocatoria. Sí, están preguntando si es que es a nivel regional. Esta convocatoria es para la región de Apurímac, pero ten en cuenta que tienes que presentar tu certificado de comunidad original. Claro, ¿no? Para que puedas hay acceder. requisitos. Como para cualquier convocatoria, Gonzalo. Sí. No por el hecho de que ya, digamos, usted es de X sitio, tiene como que el derecho, ¿no?, de participar. Hay requisitos los cuales usted tiene que cumplir y lógicamente tiene que pasar un proceso de evaluación, ¿no? No porque ya está, digamos, con estos requisitos, usted ya va a participar de este programa, no. Lógicamente siempre hay un proceso de evaluación, como en cualquier empleo, como en cualquier trabajo, va a haber un proceso de evaluación y seguramente ahí algunos pasarán, algunos se quedarán, pero bueno,
no está de más, intente. Quizás esta sea la oportunidad y pueda ingresar a trabajar a la operación minera de Las Bambas. Bueno, vamos con más noticias rápidamente para todos ustedes. Bueno, el gobierno ha observado, están teniendo problemas, les cuento. Tacna y Moquegua están teniendo problemas por límites. El gobierno ya ha observado una ley que establece los límites territoriales entre Moquegua y Tacna. Ha salido a hablar la gobernadora regional de Moquegua a decir que se van a un paro indefinido. Es por eso que el Poder Ejecutivo ha observado el proyecto de ley de límites entre Moquegua y Tacna y que ha provocado pues un paro indefinido. Sobre todo, ¿saben por qué? Por los recursos del canon minero. Esto en la zona de Quebrada Honda. Bueno, es que el canon minero es importantísimo, ¿no? Para poder generar desarrollo, para poder generar obras. Y es lo que está sucediendo entre Moquegua y Tacna. Pues no están peleándose por un estrecho, un terreno, un límite territorial, porque seguramente ahí a la zona que se adjudique va a tener canon minero. Por eso que José María Balcázar, nuestro presidente, ha observado la autógrafa de ley aprobada por el Congreso que modifica los límites territoriales entre Tacna y Moquegua, región que considera que se ve afectada a su soberanía regional y que de acuerdo con las autoridades afecta el territorio en Quebrada Hondo. Se ha podido acceder al oficio que se envió el martes 30 de junio, donde el mandatario junto con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se dirigen al titular del Congreso, al señor Fernando Rospigliosi, haciéndole saber que considera conveniente observar la ley de saneamiento de tramos de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos del departamento de Tacna. Hay problemas entre estas dos regiones, hay problemas lógicamente por el canon minero. Es que la gente también, ya Javier, entiende, ¿no? Entiende lo que implica ser beneficiario del canon minero. En la región Apurímac también tenemos que ser conscientes todo lo positivo que puede traer el canon minero, pero también es muy importante recalcar que tengamos las autoridades competentes para que puedan hacer ejecución de este presupuesto, de este dinero, de este monto económico que percibe la región de Apurímac, que reciben las diferentes provincias por concepto de canon minero, que es el impuesto que paga la minería al Estado por la concesión, ¿no? Por operar, digamos, en una parte del territorio. Entonces, es por eso que ahora Moquegua y Tacna pues están envueltos en este problema. Sí, pues Moquegua definitivamente tiene más recursos en relación a canon y regalías mineras, 6:50, amigos. Hablábamos, usted lo mencionaba hace poquito, la historia de Margot Gallegos, Gonzalo. Sí. Y justamente hablando, mira, ¿cómo son las casualidades, no? Se está dando una convocatoria para operador de camión minero y hace poquito nada más, Gonzalo, se ha compartido, hace 12 minutos para ser exacto, en la red social de la empresa minera Las Bambas, han publicado un video justamente de la historia de Margot Gallegos. Y yo le recomiendo, y particularmente uno siendo cotabambino tiene que sentirse orgulloso de los propios cotabambinos que van creciendo de a poco, ¿no? Que van cumpliendo sus sueños. Y justamente este video va en relación a la historia, al sueño de Margot Gallegos, de algún día poder ser o poder trabajar dentro de la operación minera y en este caso de ser operadora de camión minero. Margot Gallegos tiene una historia bien bonita y a través de este video se está haciendo un resumen muy interesante con la ayuda ahora, Gonzalo, de la inteligencia artificial. Sí, pueden ustedes también ver este videíto, para que un poco conozcan la historia y también vean que sí se puede, ¿no? Sí se puede salir adelante, sean las condiciones que tú tengas, es cuestión de decisión, de proponértelo, de realmente estar convencido de que quieres hacer algo por tu vida, porque las oportunidades, Javier, no van a llegar si estás sentado, Sí. Si estás ahorita en tu cama mirando TikToks, diciendo a ver quién me va a ayudar, las oportunidades no llegan así, tú tienes que buscarlas. Como alguna vez una persona me dijo, el tren va a pasar alguna vez en tu vida. Sí, pues. Va a pasar, es cuestión de que tú tomes la decisión, te subas y veas qué haces, ¿no? Pero si tú estás sentado en tu cama,
arrepintiéndote, diciéndote que el mundo es injusto, que le da mucho a otros y a ti no te da nada, esa no es la actitud. Mira el caso de esta señorita Margot Gallegos, que al igual que tú de repente era de alguna comunidad de condición humilde y hoy en día pues está triunfando en el sector, ¿no? Y su caso está llegando allá no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sin duda alguna es un ejemplo a seguir, ¿eh? Definitivamente. 6 de la mañana con 52 minutos. Este es el informativo Huillaricuy, correspondiente a hoy, miércoles 1 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia, en el mes patrio, en el mes de el onomástico de don William Guamán, en el mes del onomástico de don César Loaiza. Ahí también, ¿quién más se suma? Darnelli Valencia. ¿El tuyo también es Julio? También. O sea, 4 integrantes, Gonzalo. Así que va a tener que alistar la billetera. Vamos a hacer vamos a juntarlos a todos, sí. Me parece, sí, ¿no? yo estoy de acuerdo. Una torta grande, una celebración grande, toditos. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Alrededor de una guateada. Eso sería, creo, lo más rico, perfecto. Perfecto. Amigos oyentes, vamos a revisar la frase de la semana. Puedes conseguir todo lo que quieras en la vida si ayudas también a las personas a conseguir lo que quieren. Siempre que hay que ser solidario, empático, ¿no? Ayudar al prójimo. Así que recuerda la frase de la semana: puedes conseguir todo lo que quieras en la vida si ayudas también a las personas a conseguir lo que quieren. Y vamos a revisar la historia. Hoy se recuerda el Día Internacional del Chiste. Que si la Chinchilico que nos cuenta un chiste. Un chistecito, ¿no? Yo nunca he tenido talento para contar chistes. Hasta te puedes saber un chiste, ¿no? O sea, puedes saber todo el discurso, el diálogo, ¿no? Pero tienes que tener ese talento, ¿no? Hay poca gente que tiene ese talento. Mi padre tiene talento para contar chistes. ¿Ah, sí? Sí, le sale natural. Yo siempre he querido tratar de imitar, pero no, ya me he rendido y ya he dejado de contar chistes porque no es lo mío. No, definitivamente. Hay que tener talento para contar chistes. Pues. Un día como hoy también se celebra el Día Internacional de la Fruta. Uy, vamos a comernos una frutita. Una frutita. En el año de 1824, un día como hoy, Hipólito Unanue, Félix Devoti y José María Falcón fundan en Trujillo el periódico Nuevo Día del Perú. 1945 nombran en Río de Janeiro las comisiones de límites designadas por los árbitros o los agentes especiales para demarcar la frontera peruano-ecuatoriano. Un día como hoy, en el año de 1959, se crea la Cámara Peruana de la Construcción. Año 1962, entra en vigencia el Código de Menores. Un día como hoy, 2015, en España, entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Y recordemos, a un día como hoy, en el año 2018, en México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, es elegido presidente de México, con un histórico resultado del 53% de los votos contados, siendo la primera vez en la historia de México en que un candidato de izquierda es elegido presidente de México. Este es hermano de Pedro Castillo, ¿no? Manuel López Obrador, la misma línea, el mismo intelecto. Claro, y yo decía, ¿por qué hermanos? Claro, hermanos porque, claro, van en la misma línea, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, al final así, Pedro Castillo estuvo cerca de asilarse, ¿no? Sí, en México, en la embajada, cerca. No, por el tráfico no lo dejaron. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es el destino? Pero ahorita está su esposa ahí, sus hijos y su esposa, ¿no? Bien, gracias, ahí. Bueno, 2024, un día como hoy, en Panamá, José Raúl Mulino toma posesión como presidente de Panamá para el periodo 2024-2029. Y en el año 2025, el político español Santos Cerdán es encarcelado por el caso Coldo, debilitando así a la administración de Pedro Sánchez. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
Son las 6 de la mañana con 56 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, hoy 1 de julio, día miércoles. Mucha atención, este es el recuento de nuestros principales titulares. Este domingo 5 de julio, desde las 10 de la mañana, al costado de la Feria Dominical de Chalhuahuacho, vamos a volver a vivir la emoción de la primera fecha de Yactanchispa Taquinin 2026 en su edición Adultos Mayores, un espacio donde el canto y la música tradicional cobran vida. Esto está siendo organizado por esta emisora radial, Radio Surfuy, y lógicamente con el auspicio de Minera Las Bambas. Así que están todos invitados, donde se van a poder celebrar las tradiciones juntos. Vamos a alentar y disfrutar del talento de nuestros adultos mayores. 6:57 para hoy. La Municipalidad Distrital de Akira y la Subgerencia de Desarrollo Social invitan a toda la población en general a participar, o a formar parte del programa por el 169 aniversario de creación política del distrito de Akira, a la gran corrida de toros profesional desde las 12 del mediodía en el anfiteatro Nicanor Peñalba. Saludos para el alcalde Adolfo Redondo, viral hoy en TikTok. Sí, ¿no? Enamoradizo el alcalde. No, le puso el toque, claro, creo yo, de alegría. Tiene que hacerlo, tiene que mantener contenta a su gente. Un discurso así serio, feliz aniversario, Akira. No, yo creo que muy bien lo que hizo. Muy aparte de que no sé si tenga esposa, ahí sí. Es parte del show, dicen. Claro, ¿no? Es parte del show. Pero veámoslo por ese lado. Y además es el momento adecuado para hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Claro, sí. No vas a hacer ese comentario en una ceremonia protocolar. Estás en un concierto celebrando un año más de tu distrito. Y todos están alegres, felices. Todos están alegres, quieren show, le da show, pues no, sí. Está bien. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Vamos con más titulares en el plano local, con el proyecto Mejoramiento de Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Promoción y Comercialización de Productos Agropecuarios del Distrito de Mara. Los productores y ganaderos participaron en una importante pasantía de capacitación en la ciudad de Ayacucho, fortaleciendo sus conocimientos y capacidades para seguir mejorando la producción local. Durante esta experiencia fueron capacitados en genética, nutrición, sanidad y manejo, además también de otros temas técnicos que contribuirán significativamente en la mejora de la crianza y productividad del ganado en el distrito de Mara. 6:59, mucha atención, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho convoca a todas las empresas operadoras de residuos sólidos interesadas en presentar propuestas de cooperación para el aprovechamiento de los residuos valorables generados en la planta de valorización municipal. Esta iniciativa busca promover una gestión ambiental responsable, impulsar el reciclaje y generar beneficios para el distrito y la población. Informes en la Oficina de Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental al número 983-964468. Y Festival del Hierro Cotabambas 2026 será este 9 de julio en Vasquepampa. ¿Dónde queda Vasquepampa? No conozco. ¿Conoces tú, Javier, Vasquepampa? No sé. Vasquepampa, en Cotabambas, donde habrá concursos de creatividad de comidas nutritivas, concurso del niño mamón, concurso del niño gateador y entre otras actividades para promover la alimentación saludable y el bienestar de la primera infancia de los niños, quienes merecen ser fuertes, sanos y libres de la anemia. La invitación está hecha para participar en el Festival de Hierro Cotabambas 2026. Ya saben, este Festival del Hierro. ¿Alguna vez has participado en un concurso de gateo? ¿De gateo? ¿Yo? Sí. No. Definitivamente no. Yo recuerdo, no sé si fui yo o mi hermano, que participamos en un concurso de gateo en este programa de Augusto Ferrando. ¿Sí? Y no sé si fui yo o mi hermano, pero... ¿Ganaron? Sí, una cuna. ¡Qué bueno! Una cuna. Uy, ahí imagínate. En televisión y todo, a mi mamá le encantaba Augusto Ferrando. ¿Quién no veía a Augusto Ferrando? Sí, pues, trampolín a la fama. Eso, trampolín a la fama. Y sí, había concurso de gateos, pero no sé si fui yo o mi hermano. Seguramente fue
mi hermano porque es mayor, ¿no? Entonces yo seguro estaba muy, muy bebito todavía. Claro, felicitaciones. Sí, una cunita. Una cunita, imagínate. 7:1. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano local, la empresa minera Las Bambas anuncia la entrega de maquinaria en beneficio de la comunidad de Cahuapirhua. La actividad se desarrolla hoy, 1 de julio, en esta localidad. Y atención, se viene el programa de entrenamiento operador camión minero. Los requisitos son presentar el certificado de comunidad original, tener secundaria completa, sin experiencia previa en equipos mineros, aprobar evaluación y filtros de preselección para el entrenamiento, tener licencia de conducir A1 como mínimo 1 año. El entrenamiento se realizará de manera presencial en campamento minero, tener disponibilidad de realizar el entrenamiento en el régimen 10x10. Ojo, las inscripciones ya se lanzaron, fueron desde el 25 de junio y son hasta el 10 de julio en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Minera Las Bambas, para que te ubiques mejor al costado de lo que es el Huyanahuasi, o lo que fue el Huyanahuasi, hoy es la Oficina de Información Permanente. No esperes el último día, ¿eh? No esperes el último día. Siete de la mañana con 3 minutos. Titulares en el plano regional. La región Apurímac volvió a destacar en el ámbito nacional al obtener un importante reconocimiento durante la ceremonia de premiación del concurso Cosechando Experiencias Exitosas, organizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, que distingue las mejores iniciativas impulsadas por los comités de alimentación escolar CAE del programa de alimentación escolar. 7 de la mañana con 3 minutos. Saludos a los que recién se conectan, a los que recién se levantan, a los que recién están prendiendo ahí el celular y nos escuchan a través del Facebook de la radio. Un abrazo para todos ellos. 7:3. Vamos con más titulares. Ministerio Público y el Ministerio de Justicia impulsan articulación intersectorial para protección de personas defensoras de los derechos humanos. La iniciativa prioriza la protección de diversos actores sociales como madres de familia, dirigentes sindicales, estudiantes, mujeres, policías, periodistas, fiscales y jueces. 7:4. Luego de más de un mes de búsqueda, las autoridades cusqueñas creen haber hallado los restos del turista estadounidense Ian Traeger, de 29 años, que desapareció el último 13 de mayo, cuando realizaba actividades de senderismo y caminata hacia la montaña de 7 colores. El general de la Policía Nacional del Perú, Virgilio Velázquez, jefe de la región policial Cusco, señaló que personal de la comisaría de Pitumarca, esto en la provincia de Canchis, halló un cuerpo con características muy similares a las que del visitante desaparecido. El día de ayer, Gonzalo, se ha hecho toda una cobertura en la región de Cusco sobre este turista de 29 años que desapareció en Pitumarca. Fue el último rastro que dejó. A un amigo ahí publicó en su red social indicando que se iba a la montaña de 7 colores. Sus familiares desde el extranjero llegaron, hicieron toda una búsqueda. El día de ayer encontraron un cuerpo de características muy similares al turista. Sin embargo, no se puede reconocer porque el cuerpo está totalmente hinchado, ya con varios días de descomposición. La pierna izquierda ya prácticamente no existe porque las aves de rapiña ya lo consumieron. Es una situación muy triste, muy penosa. Y ahora están pasando ya a la etapa de peritaje. Van a tener que corroborarlo a través de una muestra de sangre, luego una muestra que le van a desarrollar a la mandíbula y recién certificar de que efectivamente es el turista que desapareció. ¿Se sabe por qué desapareció? Es un joven, un chico que vino, estuvo ahí haciendo ¿trekking? Turismo, luego al final dijo voy aquí, voy allá. Estuvo en Cusco todavía haciendo turismo, luego se fue a Pitumarca y de Pitumarca lo último que se sabía es que este chico se iba a la montaña de 7 colores, caminando. ¿Solo? Solo. Bueno.
Este tipo de caminatas siempre hay que hacerlas acompañados, ¿ah? Por si acaso. Siempre ir, aunque sea con una persona, con un guía, por más experiencia que tengas, puede suceder cualquier cosa en el camino y es mejor ir acompañado. 7:06. Vamos con más noticias. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, culminó los trabajos especializados de conservación y mantenimiento en la montaña Huayna Picchu. Esto permitiendo su reapertura al público desde hoy, 1 de julio, en coincidencia con el inicio de la temporada alta de visitas. Huayna Picchu es el que está al frente de Machu Picchu, Javier, me parece, ¿no? Sí. Bueno, sí. Y bueno, hoy, 1 de julio, que empieza la temporada alta, se está ya aperturando nuevamente para que puedan visitar todos los turistas. 7:07. El exalcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, no podrá regresar a la Municipalidad Provincial de Arequipa. El segundo juzgado constitucional rechazó la medida cautelar que presentó para ser restituido provisionalmente en el cargo mientras se resuelve la demanda que interpuso contra la resolución que declaró su vacancia. Y en Puno desarticulan presunta banda criminal Los Gatilleros de Paucarcolla y recuperan vehículo robado. La intervención se realizó tras el rastreo del celular sustraído mediante el sistema GPS activado por la víctima. La ubicación permitió ubicar a los presuntos implicados en el distrito de Paucarcolla. 7:08. Titulares en el plano nacional. Líderes y organizaciones internacionales saludan a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales. Tras confirmarse el resultado al 100% de las actas contabilizadas por la OMPE, diversos mandatarios, ministros y organizaciones internacionales enviaron sus felicitaciones a la lideresa de Fuerza Popular, quien asumirá la conducción del país para el periodo 2026-2031. Y en tanto, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, el señor Roberto Sánchez, confirmó que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerar que el proceso electoral habría sido vulnerado, especialmente durante la segunda vuelta, con la votación de los peruanos residentes en el extranjero. 7:08. La señora Brígida Curo habló, ¿no?, sobre los votos en el extranjero, ¿no? Dijo, ganamos en el Perú, los extranjeros, y con fraude hicieron ganar a la señora Keiko. Bueno, 7:09. Poder Judicial condena a 12 policías por corrupción y por abuso de autoridad. Un comandante y 7 efectivos fueron sentenciados por facilitar, dice, el examen que el oficial había elaborado para especialidad de orden público y seguridad, y con ello obtener título profesional en Huancavelica. En Barranca fueron condenados 5 efectivos por intervenir y causar la muerte de un ciudadano. Vamos con más noticias. El Poder adjudicó entre enero y el 23 de junio de este año 332 intervenciones mediante el mecanismo de obras por impuestos por un monto total de 5.266 millones de soles, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Y en un comunicado, el organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el resultado supera lo conferido durante todo el 2025, cuando se alcanzó aproximadamente 5.100 millones de soles, representando más de 4 veces el monto registrado en el primer semestre del año anterior, que ascendió a 1.302.000 soles. 7:10 a.m. Gobierno observó ley que establece límites territoriales entre Moquegua y Tacna. El Poder Ejecutivo observó el proyecto de ley de límites entre Moquegua y Tacna y que provocó un paro indefinido por los recursos del canon minero en la zona de Quebrada Honda, esto en Moquegua. Y vamos con más noticias. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara improcedente inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a regidor de Lima. La decisión fue adoptada mediante la resolución número 4301, emitida el pasado martes, luego de que el órgano electoral evaluara la documentación presentada por el Partido Renovación Popular para subsanar las observaciones formuladas a su lista de candidatos.
7:11. Por otra parte, Poder Judicial suspende juicio oral contra presidente José María Balcázar por pedido de su defensa. La defensa de José María Balcázar solicitó la prescripción de la acción civil y suspensión del proceso penal por su investidura presidencial. Vamos con más titulares y bueno, que falta para que se proclamen, dicen para que proclamen ya la señora Keiko Fujimori como presidenta en estos nuevos periodos. Bueno, según el vocero de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, el Jurado Electoral Especial de Huánuco será el último en proclamar los resultados el miércoles 1 de julio. Con ello, culminará la etapa de proclamación y el pleno del organismo podrá realizar la proclamación nacional de los resultados. Se estima que esto sea este 3 de julio. 7:12 a.m. en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares en el plano internacional. Europa enfrenta una ola de calor histórica. La Organización Mundial de la Salud reporta más de 1.300 muertes y temperaturas de hasta 41.5 grados centígrados. Más de 190 millones de europeos soportan temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. ¿Se imagina, Gonzalo? 41, 35 grados. Según estimaciones, mientras países como Australia, Italia, Serbia, Croacia y Polonia mantienen alertas por el riesgo de incendios, golpes de calor y sobrecargas eléctricas. Bueno, imagínate si en la capital están ya desesperados cuando la temperatura llega a los 28 grados, 27 grados. Imagínate tú lo que debe ser estar a 41 grados, ¿eh? Dios mío, pobrecitos los europeos. Vamos con más noticias en el plano internacional. Terremoto en Venezuela. Se ha hecho ya la actualización y hasta el momento son 1.900 las personas fallecidas. Mientras María Corina Machado acusa al gobierno venezolano de impedir su ingreso, imágenes satelitales preliminares revelan que más de 58.000 edificios habrían quedado dañados o destruidos por los terremotos en Venezuela, reflejando pues la magnitud de una catástrofe que golpeó especialmente al estado de La Guaira. Con 14, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. También 6.461 personas han sido rescatadas, en tanto 13.500 lograron salir por sus propios medios y ayudados por sus familiares en las zonas de desastre. Y atención, Rusia llama a Afganistán y Pakistán a poner fin a enfrentamientos por medio del diálogo. La diplomacia rusa hizo un llamado a Islamabad y Kabul a terminar el conflicto armado y priorizar la solución de sus diferencias por la vía político-diplomática. 7:15, titulares en el plano deportivo. Perfecto, 7:15. Vamos a revisar la información en el plano deportivo. Arrancamos con el Mundial. Francia ganó con doblete de Mbappé, derrotó 3-0 a Suecia y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. La selección francesa no tuvo problemas y goleó 3-0 a Suecia en los 16avos del Mundial 2026. Kylian Mbappé fue la gran figura tras anotar un doblete en el partido.
Y vamos con más titulares. Marruecos eliminó a Países Bajos del Mundial 2026. Los africanos se impusieron 3-2 en penales y clasifican a octavos luego de empatar 1-1 en el tiempo regular. El gigante africano fue más eficaz en la definición por penales y dejó en el camino a uno de los candidatos del Mundial 2026. 7:16, Gonzalo. Ayer México también ganó, goleó. Bueno, México le ganó tranquilamente a Ecuador 2-0. Están en su casa, están con su gente y México está jugando bien, ¿eh? Así que superó a Ecuador en casa tras una buena actuación. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles aztecas. Bueno, ya han pasado, el equipo mexicano ha pasado a octavos de final. Muy bien, 7:17 a.m. Mientras tanto, el día de hoy, Gonzalo, 11 de la mañana, no sé si logre ver este partido, Inglaterra enfrenta a República Dominicana del Congo. Yo creo que ya ahí Inglaterra también tiene grandes posibilidades de pasar. El día de hoy, a las 3 de la tarde, Bélgica enfrenta a Senegal. Luego, 7 de la noche, Estados Unidos enfrenta a Bosnia. Este encuentro se va a desarrollar, sí, a las 7 de la noche. Bueno, partidos interesantes, ¿eh? Quiero ver ese de Inglaterra, República Democrática del Congo. No creo que vaya a dar la sorpresa el Congo, como lo que le pasó a Alemania. También que podría, fue, ¿no?, bastante difícil. Esto es fútbol, ¿no? Esto es fútbol, sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque a veces caen los favoritos. Hoy el partido interesante también es entre Bélgica y Senegal. Yo le voy a Bélgica. Sí, bueno, Bélgica. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Por ahí creo que ya igual Francia, viendo cómo está jugando, ya ha dado un mensaje claro. A todos los partidos, si te das cuenta, de Francia, los ha ganado por diferencia abultada. Sí, sí. Ya es un nivel futbolístico ya de otro nivel. Candidato importante para levantar la copa. Muchos han dicho que se va a repetir la final del Mundial pasado. ¿Francia-Argentina? Francia-Argentina, sí. Es que a Argentina no le ha tocado todavía un equipo de nivel. Sí, es lo que han dicho también, ¿sí?, ¿no? Que le están regalando el pase a Argentina. No creo, que no es sé el sorteo. Sí, bueno, es lo que están diciendo, pero es muy probable que se repita nuevamente una final de Francia-Argentina, y han salido pues los que son videntes, adivinos, magos, a decir dicen que este año le va a tocar a Francia levantar la copa. Ayer ganó Gonzalo Noruega a Costa de Marfil, 2-1. Tantos de Haaland, ¿no? Haaland hizo goles. El vikingo. Estuvo con su familia ahí y también salieron a decir que enfocaron a la hermana de Haaland y dijeron que... ¿Qué dijeron? La hermana de Haaland se parece más a Haaland que el propio Haaland. Son igualitos, sí. No vi eso. Tengo que verlo. 7:19. Ligera pausa y regresamos ya con la ampliación de nuestras notas informativas. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de bajo. John Cruz de acá del distrito de Achira sobre el sismo. Acá en nuestro Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Apaité saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. El Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios,
y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 22 minutos, usted está en sintonía del informativo Huillaricuy a través de los 810 de la amplitud modulada para toda la región sur del país. A través de nuestra frecuencia modulada también nos puede sintonizar a través de la web. Búsquenos como Radio Surfo y también en las redes sociales. 7:22, vamos rápidamente al desarrollo de las notas informativas. Amigos oyentes, mucha atención, provincia de Cotabambas. ¿Usted está interesado en formar parte de la empresa minera Las Bambas, trabajar dentro de la empresa minera Las Bambas? Hay una convocatoria, se llama el programa de entrenamiento de operadores de camión minero. Y justamente el día de hoy, Gonzalo, observábamos un video muy motivador, muy emotivo, muy inspirador de Margot Gallegos, ¿no? Cuenta la historia de cómo Margot Gallegos llegó a ser operadora de camión minero. Y hay algo muy importante que rescatar en esta historia, Gonzalo, de que las mujeres también pueden trabajar en este sector y operar estos camiones de inmenso tamaño. Vamos a conversar justamente con los responsables del set para seguir ampliando esta información, Gonzalo. Está con nosotros ya Katia Maineto del Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Minera Las Bambas y nos va a dar detalles también de cómo viene este proceso, esta postulación de la provincia de Cotabambas, de la región Apurímac, a este programa de entrenamiento operador de camión minero. Katia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Gonzalo, Javi. Gracias nuevamente por el espacio brindado. No, gracias a ti por estar conectada a estas horas de la mañana para brindar información importante a toda la provincia de Cotabambas, a la región Apurímac, de esta gran oportunidad que está ofreciendo la empresa minera. Sí, correcto. A ver, nuevamente poder invitar a todo lo que es la región Apurímac, Cotabambas, a que puedan participar, en este caso, al proceso de postulación para formar parte de este programa de entrenamiento operador de camión minero. Específicamente también quería invitar a las mujeres, justamente a lo que ha mencionado Javi, es cierto, no solamente el programa se ha creado para poder invitar a todo lo que es, en este caso, la población de varones, sino también queremos invitar también a las mujeres a animarse, a anotarse a este programa de entrenamiento. Consideramos que definitivamente hoy, nosotros sobre todo como empresa que venimos impulsando todo lo que es el tema de equidad de género, definitivamente queda demostrado que tienen en este caso la capacidad de poder desenvolverse, desarrollarse también como una operadora de camión minero. Así que invitar también a todas las mujeres, en este caso de la región, a que si por ahí tienen alguna duda o no están 100% seguras si es que podrían o no desarrollarse como parte del programa, anímense y los esperamos igual en el Centro de Empleabilidad para el tema de los registros. Ya tenemos un par de días con la convocatoria y bueno, ha tenido muy buena acogida. Tenemos ya al día de hoy más de 200 personas que se han anotado como parte de la postulación. Y bueno, nuevamente les voy a repetir los requisitos para que todas aquellas personas que consideren o saben que cumplen con uno de estos, mejor dicho, con todos los requisitos, se puedan anotar en el Centro de Empleabilidad. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, número 1, tener la licencia de conducir dentro, en este caso, la categoría A1, por lo menos un año, ¿ok? Luego, presentar su certificado de comunidad original, en este caso, tener secundaria completa. No es necesario, en este caso, la experiencia previa en equipos mineros. Buscamos justamente por eso que sea un programa de entrenamiento, ¿no? Por eso es requisito el tema de la experiencia. Y bueno, de todas maneras, por la, mejor dicho, cantidad y de manera masiva que estamos justamente ampliando este programa, vamos a tener igual pruebas filtros con todas aquellas personas que cumplan estos primeros requisitos para poder ver finalmente con quiénes vamos a arrancar el entrenamiento. Así que van a haber igual evaluaciones de filtro, de preselección.
previo al entrenamiento, entonces también tienen que aprobar esta etapa. ¿Cuál es la modalidad? En este caso, el entrenamiento se va a realizar de manera presencial, por eso es que simplemente solicitamos el hecho que las personas no se encuentren trabajando, porque tienen que tener esa disponibilidad de poder realizar este entrenamiento en un régimen. Como saben, nosotros trabajamos en un régimen dentro del campamento minero, entonces tienen que tener esta disponibilidad de poder realizar el entrenamiento de manera presencial en el campamento bajo régimen. Las inscripciones, ¿hasta cuándo van? Van hasta este 10 de julio, que es la próxima semana, y las tenemos que realizar o presentar todos nuestros requisitos en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo, que como saben está ubicado en Chalhuahuacho. Igual les dejo los teléfonos para, en este caso, si es que tienen alguna consulta o quieren, de todas maneras, no tienen claro el tema de la dirección y todo, les dejo el número que es el 982-015-786. Así que nada, en verdad los invitamos, en este caso a toda la población de Cotabambas, Apurímac, a que se puedan animar a participar de este proceso de postulación para el programa de entrenamiento operador minero. Correcto, Katia, excelente información. Tal vez, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que tienen las personas, por ejemplo, con respecto, digamos, a la licencia? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que llegan al Centro de Empleabilidad y Desarrollo con respecto a este programa? A ver, entre las preguntas que más han llegado justamente era el tema de la licencia de conducir. Nos consultaban qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una licencia que es de un rango más alto que el de la categoría A1, ¿no? Yo tengo una licencia, por ejemplo, A2. Entonces, eso ya me limita a poder postular. Solamente puedo postular si es que tengo lo que es la licencia de conducir A1. No. Nosotros colocamos como mínimo en este caso lo que sería la licencia A1 por lo menos un año. ¿Qué pasa si tengo más años? También puedo postular. No es un tema limitante. Lo que sí no podría pasar es que si yo tengo recién he sacado o recién me animo a sacar mi licencia A1 por el hecho que veo, por ejemplo, esta convocatoria, ya no alcanzamos en tiempo. ¿Por qué? Porque sí necesitamos una persona que ya tenga experiencia, cierta experiencia, mejor dicho al volante. Entonces sí, esa pregunta nos han hecho bastante. Otra consulta, por ejemplo, que nos han hecho es el tema de, ¿hasta dónde puedo postular? Porque han llegado bastantes llamadas, nos han intentado contactar bastantes personas fuera de la región. En este caso, en esta oportunidad, el entrenamiento está enfocado netamente en lo que es la región Apurímac. Entonces, sí, nuevamente recalcar esto, nos encantaría poder abarcar a mayor zonas de nuestro país, pero bueno, como saben, finalmente hoy la minera está operando como tal dentro de esta región y por eso es que el día de hoy, en esta oportunidad, la convocatoria está dirigida netamente para personas de esta región de Apurímac. Perfecto, y con el tema también, uno de los requisitos que dice sin experiencia previa en equipos mineros, digamos, y por ahí yo tengo pues un poquito de experiencia en manejar, no sé, una retroexcavadora o un camioncito, ¿esto me impide de postular a este programa? No te lo impide, nuevamente, el hecho de que finalmente por ahí tengamos cierta experiencia. Más que un tema de experiencia, lo que puede que pase es que tengamos personas que hayan llevado un curso. Digo un curso, no un entrenamiento, sino un curso en alguna institución. ¿Eso sí puede haber pasado? Sí, que son personas que llevaron alguna capacitación previa, porque ya una persona con experiencia, el día de hoy, tranquilamente está en la capacidad de poder postular directamente a una vacante, si es que ya cuenta con la experiencia requerida. Pero si ya, por ejemplo, yo llevé alguna capacitación, un cursito, o sea, al menos tengo una idea de lo que es, en este caso, un operador de camión minero, no es un limitante para participar, no es un limitante, porque me queda claro que ya han tenido algún curso, cierta información, y bueno, lo que están buscando justamente es poder cerrar estas brechas a nivel de la parte práctica, ¿no? Que justamente, como saben, se utilizan simuladores para poder terminar un entrenamiento antes de que la persona esté en la capacidad de poder ya subirse a un camión real, ¿no? Es bastante riesgoso, eso también es importante, porque siempre también nos consultan ¿por qué colocamos ciertos años de experiencia? ¿Por qué colocamos algunos filtros que son bastante exigentes? Y nuevamente, este tipo de exigencia, este tipo de perfil, se revisa justamente, mejor dicho, para salvaguardar, en este caso, la vida de la persona, la vida de las personas que están alrededor. No cualquiera puede simplemente llegar y sentarse porque ya manejo, por ejemplo, un vehículo grande. No significa que por eso ya estoy en la capacidad de poder sentarme en un camión y poder decir, lo puedo manejar. Entonces, todas esas aristas se revisan, se analizan, justamente con la finalidad de que
sea exitoso, mejor dicho, el trabajo y que le vaya bien a la persona y a los compañeros, ¿no? Va por ese lado. Listo, Katia. Y finalmente las recomendaciones, por supuesto, con las estafas que siempre están a la orden del día con este tipo de convocatorias. Sí, correcto. Por eso veíamos importante tener ese tipo de espacios para aclarar que la convocatoria era cierta. Sabemos que tenemos a la mano siempre muchas convocatorias que son estafa, ¿no? Que intentan cobrar o te dicen presenta tal documento y yo te pago, o mejor dicho, tú me pagas tanto monto y yo te ayudo con tal documento. Eso no existe. Nosotros jamás vamos a cobrarles por ningún proceso, por ningún documento. Entonces sí tengan mucho cuidado y nuevamente, ¿no? Cualquier consulta que tengan pueden dirigirse al Centro de Empleabilidad. Igual repito, el teléfono de los informes. Si es que tienen alguna consulta, pueden escribir al WhatsApp y se les va a poder apoyar por ese medio, que es el 982-015-786. Así que mucho cuidado también por ese lado. Listo, Katia. Muchísimas gracias por toda la información. Ya estaremos en contacto tal vez el viernes o la próxima semana para que nos des más detalles de cómo viene desarrollándose esta convocatoria para poder ser operador de camión minero. Que tengas buenos días. Dale, gracias. Que les vaya bien. Gracias a ustedes. De la mañana con 32 minutos, usted está en sintonía del informativo Guillarico y gran posibilidad, ¿eh? Hace poquito yo lo comentaba, esta historia de Margot Gallegos. Vaya a la red social de la empresa minera Las Bambas, ahí ya está publicado este video que es muy motivador, muy inspirador y cuenta la historia de una niña que con todas las dificultades logró ingresar gracias a su esfuerzo a este proyecto también, que en su momento era, ¿no?, un proyecto que también buscaba talentos, buscaba personas que estaban interesados para justamente formar parte de la empresa minera Las Bambas. Quizás usted sea la persona elegida, nunca está de más intentar, así que lo invitamos, mi amigo oyente, usted que está en sintonía del informativo Guillarico. Bueno, este es uno de los impactos que tiene la minería en nuestra provincia, en nuestras comunidades, ¿no? Generando empleo, el desarrollo local también, por supuesto. Hablando de ello, también vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la minería en el Perú. Para ello vamos a conversar con el economista Fernando Romero, socio consultor del Instituto de Cultura Ciudadana, a quien le agradecemos desde ya por brindarnos estos minutos aquí en el informativo Guillarico. Y Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por este momento. Y mira que hemos pensado en lo mismo. Anoche me llamó Liz, me dijo qué tema vamos a tratar y le dije estoy pensando. Y tiene que ver con ello. Perú, un país, como le hemos dicho siempre, minero primario exportador de siempre. Y el sector minero es de sustancial importancia porque es un sector que contribuye de manera importante al crecimiento de la economía en su integridad, a lo que llamamos el Producto Bruto Interno de nuestro país. Aporta de manera importante. Y si nosotros quitamos al sector minero de la economía, hacemos esa abstracción, retirar el sector minero de la economía nacional, ¿ya? Imaginemos un Perú sin minería, tendríamos un nivel de desarrollo realmente bastante precario. El 60% de las exportaciones son mineras. El aporte que hace la minería a los impuestos, por el impuesto a la renta, de manera directa, es importante, es alrededor del 30%, y si a eso sumamos los efectos indirectos de la minería en la economía y en el tema de impuestos también, entonces vamos en aumento, ¿no? Entonces, ahí la importancia de este sector y también la vulnerabilidad, ¿no? Perú creció de una manera interesante en los años 2002 a 2012, 13 más o menos, por ese hiperciclo minero que se conoce entonces, ¿no? De pronto el cobre trepó de donde estaba en ese momento más o menos en $1, trepó a lo largo de esos años hasta $4.50, ¿no? Hablemos del 2011, 2012, de $1 a $4.50, una expansión importante. Y luego nos encontramos en este momento, desde los años más o menos, desde el 2000, acá estoy justo con la plataforma de TradingView, desde el 2021 aproximadamente, nos encontramos en un nuevo hiperciclo minero. El 2000, concretamente, marzo del 2020, estábamos en $2
la cotización del cobre, y en este momento nos encontramos en $6.69 más o menos, ¿no? Entonces es otro hiperciclo minero. Y eso es lo que nos impulsa como país, y es por eso que hoy en día se habla de que el BCR ya manifestó, y otras entidades especializadas, que el crecimiento de Perú en el 2026 estaría por encima del 3,5%, por encima, ¿no? Hace unos meses se pensaba que estaría menos. Y esto a pesar de que tenemos problemas en el sector pesquero. Hay una crisis por el tema del niño, enfermo del niño, y las consecuencias que vendrían aparentemente en los últimos 4 meses de este año, ¿no? Ese es el punto a considerar. Sin embargo, a veces se toman decisiones confiados en que estos hiperciclos van a ser eternos, ¿no? Ojo, el depender de que el sector minero sea un factor determinante para el crecimiento de la economía peruana hoy en día por la estructura de nuestro aparato productivo, se constituye también en una debilidad. ¿Qué pasa si en el contexto internacional global hay un conflicto, hay problemas, de manera que hacen que el cobre se deteriore, ¿no? Entonces nos podría afectar sustancialmente. O como ha sucedido la guerra esta entre Estados Unidos, Israel e Irán, llevaron al precio del petróleo suba hasta $120, o sea, una situación bastante inconveniente para cualquier economía global, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Y justamente apoyándose en este asunto de que aparentemente, o sea, tenemos una economía creciente, pero dependiente de un sector, lo que también la hace débil, hace que se tomen en el Congreso decisiones absurdas, ¿no? Bastante preocupantes además. En los últimos 3 años en el Congreso de la República se han tomado decisiones y leyes, inclusive por insistencia, en contra de la opinión del Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores, lo que están conduciendo a que el déficit fiscal para el año 2026 en adelante crezca, se incremente por encima de los parámetros establecidos por nuestra normativa. Y segundo, en consecuencia, el endeudamiento público del sector público no financiero, que en este momento está alrededor del 30%, podría llegar tranquilamente en unos 10 años al 50% por este comportamiento irresponsable de un conjunto de normas del Congreso de la República, fundamentalmente en gasto corriente, en alguna medida en gasto de capital, pero fundamentalmente gasto corriente, que nos llevan a esta situación complicada en el fisco, ¿no? Más aún cuando nuestra presión tributaria es del 13 o 14% respecto al PBI, una de las más bajas en Latinoamérica y muy por debajo de aquello que se aspira a formar parte, ¿no? De la OCDE, de este organismo, este conjunto de países de un nivel de desarrollo importante a nivel internacional. Es mi comentario para el momento. Perfecto, bueno, sin duda alguna la minería es uno de los rubros que más aporta a nuestro país, ¿no? Hablando netamente de canon minero, hablando también de regalías contractuales y independientemente también de todo el movimiento económico que pueda generar en el lugar donde se ejecuta, en este caso hablando específicamente del distrito de Chalhuahuacho, la provincia de Cotabambas, ¿no? Generando empleo directa e indirectamente. Entonces es algo positivo, ¿no? Se tiene registro, Fernando, que actualmente de forma directa son 2.754 personas que trabajan directamente e indirectamente 8.923 personas, ¿no? Y esto muy aparte también de lo que desencadena, digamos, la operación minera en lo que son negocios de restaurantes, hotelerías, lavanderías, transporte de personal, la señora que vende sus desayunos de repente ahí en la calle. Bueno, es toda una dinámica económica bastante interesante la que hoy en día pues genera la minería y por eso hace que sea uno de los rubros que de forma económica aporta mucho más al país. Fernando, te agradecemos por este análisis, por esta información acerca de la importancia de la minería en el Perú. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la oportunidad y hasta el próximo miércoles. Listo, gracias. 7 de la mañana con 40 minutos, amigos oyentes. Estamos iniciando el mes definitivamente con toda la actitud. Hay una información positiva para la localidad de Cahuapirhua. La información que nos indican, amigos oyentes, es que el día de hoy se estaría desarrollando la entrega de maquinaria
a lo que viene a ser la comunidad de Cahuapirgua. Más adelante vamos a tratar de recabar mayor información para compartirles con ustedes, y entendemos que esto es parte de los compromisos asumidos con la empresa minera Las Bambas y la comunidad de Cahuapirgua. Un saludo para ellos, seguramente en sintonía del informativo Huillaricui. 7 de la mañana con 41 minutos en el informativo Huillaricui. Mientras tanto, en el plano nacional, amigos oyentes, el Jurado Especial Electoral de Lima Centro declara improcedente inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a regidor de Lima. La decisión fue adoptada mediante la resolución número 04301 emitida este martes, luego de que el órgano electoral evaluara la documentación presentada por el Partido Renovación Popular para subsanar las observaciones formuladas a su lista de candidatos. Según la norma, se dice que el señor López Aliaga es senador y por ende no puede postular a otro cargo público. Bueno, él ha dicho en su momento, ¿no?, que quería renunciar a ser senador. No quiere ser senador Porky. Seguramente pues tiene otros intereses por ahí que va a estar siendo senador, ¿no? Él quería ser presidente, no lo logró. Bueno, no le interesa el cargo de senador y es muy probable que renuncie. ¿Y el cargo es renunciable? Sí, puede renunciar. Sí, puede renunciar. Y el que está detrás de él asume, digamos, el partido. Curul. Sí, exacto. Eso es lo que va a pasar. Él es un empresario, pues, ¿no? Entonces, no creo que esté ahí sentado en el Parlamento escuchando a los demás congresistas. Sí, además con la predisposición que tiene de escuchar también a los de la parte izquierda. Y hay bastante bancada de izquierda en el Congreso, así que se va a ahorrar seguramente ese mal rato el Porky, Rafael López. Muy bien, 7:43. Akira estuvo celebrando su 169 aniversario, hemos sido testigos. Incluido show. Y hemos sido testigos pues de todas las actividades que han venido desarrollando por estos 169 años. Hay corrida de toros, ya hubo el concierto, la serenata con presencia de artistas. También estuvo ahí el alcalde, Adolfo Arredondo, pero hoy vamos a conocer un poquito más para que usted conozca acerca del distrito de Akira, la historia de Akira, porque es un distrito muy bonito, muy interesante, muy turístico, con mucha arquitectura. Para ello hablamos con Óscar Cáceres, que tiene conocimiento pleno de la historia de Akira. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Aprovechar siempre la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas y en especial por sus 169 aniversarios a nuestros hermanos de este hermoso pueblo, distrito de Akira. Y como manifestabas, estimado Gonzalo, el distrito de Akira tiene pues una historia bastante vasta, muy amplia. Todavía procede inclusive desde la cultura pre-inca. O sea, muchos pueden manifestar, no, Akira todavía tiene un inicio desde la época inca. No es así, es todavía pre-inca, cuando todavía estaban estas culturas, los marcansayas, los yanaguara, los cotaneras, que eran pueblos o culturas antes del periodo incaico, que en su momento rivalizaron con la cultura chanca. Recordemos que la cultura chanca tenían pues su capital entre Ayacucho y Andahuaylas, y los chancas en su momento quisieron tener dominio de los marcansayas, los yanaguara, los cotanera, pero ocurre que estas culturas eran amigos fieles de la cultura incaica. Es así que los marcansayas, los yanaguara, los cotanera apoyaron en la guerra contra los chancas que se dio pues en la Pampa de Anta. Recordemos que ahí el gran triunfo lo tuvo el gran emperador Pachacútec. Y en agradecimiento, Pachacútec hace pues que este lugar, Marcansaya, hoy Akira, que limita con los yanaguara, sea pues un lugar de bastante importancia. Inclusive en su momento fue el centro político de 3 provincias, Chumbivilcas, Cotabambas y Paruro. Y muchos dirán, ¿por qué Akira fue el centro político de estas 3 grandes provincias? Porque Akira en su momento, y también como es en la actualidad,
era pues bastante importante por los recursos minerales, tanto en oro, en plata y como hoy en día es en cobre. Tanto así que en su momento estas culturas pagaron el rescate de Atahualpa, porque Atahualpa se ofreció a pagar su libertad, ¿no?, en Cajamarca, dando a los españoles 2/4 de plata, ¿no?, hasta donde alcanzaba su mano, y 1/4 de oro. Y es así, pues, la fama de este pueblo de Akira creció bastante. Es por eso la razón de la importancia de este distrito, ¿no? Ya en la época de la colonia, cuando llegaron los españoles, establecieron en este lugar también, volvieron a ratificar este pueblo como el centro político de estas 3 provincias, tanto de Chumbivilcas, Paruro y Cotabambas. Es así que para demostrar su dominación y finalmente hacer de este lugar la capital de estas provincias, construyeron un hermoso templo. Creo que es el templo más bello que hay en la región de Apurímac. Construyeron el templo de San Pedro de Akira, que por cierto tiene una arquitectura y una pintura que retrata pues la cultura del barroco andino, y esto es muy bello, bastante atractivo, y que tiene mucho parecido al templo de San Pedro de Andahuaylías aquí en la ciudad del Cusco, que por cierto es considerado la capilla Sixtina de América. Y si se restaurara este hermoso templo, Gonzalo, créanme que sería pues tan igual que el templo de San Pedro de Andahuaylías, porque he podido apreciar que tiene una arquitectura única, que por cierto, en cierta forma, por la construcción, supera todavía a la construcción de San Pedro de Andahuaylías, porque este templo está construido en sillar, ¿no? Cosa que no pasa en Andahuaylías, ¿no? Y por dentro se puede ver pues cuadros, el altar mayor, que están hechos inclusive en plata, y también están adosados en pan de oro, ¿no? Lo que llama la atención ya en la República es de que este distrito, muy importante, ha sido creado el 2 de enero de 1857, pero no se conmemora su aniversario en esa fecha. Ya por acuerdo del distrito y viendo la importancia religiosa y la gran convocatoria del catolicismo, el 29 de junio, se estableció de que se debía conmemorar cada 29 de junio el aniversario del distrito de Akira, en conmemoración también a esta convocatoria religiosa que se desarrolla pues en Akira, ¿no? Cada 29 de junio, en conmemoración al patrono de San Pedro de Akira, ¿no? En ese sentido, habría que, ¿no?, reiterar nuestras felicitaciones a todos nuestros hermanos del distrito de Akira, un distrito que tiene bastante y mucha historia, y sobre todo también bastante patrimonio cultural. Recordemos que también dentro del patrimonio cultural han sido declarados también como patrimonio cultural de la nación su famoso baile de la Huaylía, ¿no?, que se conmemora cada festividad navideña entre el 25 de diciembre hasta el 2 de enero. En ese sentido, una vez más, reiteramos nuestro saludo correspondiente a nuestros hermanos del distrito de Akira por su 169 aniversarios. Te agradecemos, Oscar, por toda esta información. La verdad que seguramente muchos desconocían un poquito acerca de la historia del distrito de Akira, que te digo particularmente es uno de mis favoritos, por toda la arquitectura, por todo lo que engloba y todo lo que tiene y presenta, también por el orden que veo muchas veces en el distrito de Akira. Gracias por esos datos, gracias por la reseña un poquito histórica de lo que es el distrito Akira, aprovechando estos 169 años que está cumpliendo de creación política. Gracias, Oscar. Excelente, un abrazo, muy buenos días.
7 de la mañana con 50 minutos en el informativo Guillaricuy. Ahí está un poco de la historia, lógicamente, del distrito de Akira, que estuvo hace poquito de aniversario. Hablando de aniversarios, amigos oyentes, Huaycaicuna, Panaicuna, exalumnos del distrito de Chalhuahuacho, en este caso me refiero a la institución educativa SEMA Chalhuahuacho, digan presente, porque entiendo que, claro, lógicamente la institución de carácter secundario que siempre ha sido protagonista y uno de los pioneros fue la institución educativa ahora conocido como Gran Amauta, en su momento como el SEMA Chalhuahuacho. Está de aniversario, toda la familia educativa están desarrollando diversas actividades justamente en el marco de su aniversario. Nos acaban de compartir justamente la programación. Vamos a conversar con el director de la Casa de Estudios, el maestro Mario Cayo. La programación es extensa. Para el día de hoy, ya 1 de julio, se tiene previsto encendido de camaretazos, anunciando el día central del aniversario, día central, misa de aniversario y varias actividades que tiene la institución educativa. Vuelvo a reiterar que tiene mucha historia. Seguramente la mayoría de la población de nuestro distrito de Chalhuahuacho ha estudiado en esta casa de estudios. La institución educativa Gran Amauta, ahora así se conoce, antes en su momento conocido como la institución educativa SEMA Chalhuahuacho. Ahora en sus instalaciones está funcionando el centro de salud y dentro del programa, Gonzalo, le comento, acá podemos apreciar el programa general de festejos que ellos han elaborado. Para el día de hoy se tiene previsto diversas actividades, entre ellos a las 8 de la mañana se va a desarrollar la actividad central por el día de aniversario, inauguración de la memoria fotográfica de exdirectores, ceremonia solemne de aniversario con programa especial. El día de ayer, Gonzalo, hemos podido apreciar un bonito pasacalle que estaba organizando esta casa de estudios. Así es, Javier, nos cruzamos con el pasacalle de los estudiantes, los docentes que salieron seguramente conmemorando pues un año más de la creación de esta institución educativa. Estamos justamente enlazados vía telefónica con el profesor Mario Cayo. Él es director de la institución educativa Gran Amauta. Seguramente quiere dirigirse a toda su comunidad a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Profesor Mario, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Guillaricuy de Radio Surfuy. Saludos a todos los oyentes del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, a toda la provincia de Cotabambas y a todos los rincones que llega a Radio Surfuy y también en las redes sociales a nivel mundial. Correcto, profesor. Bueno, hemos podido apreciar algunas de las actividades que vienen desarrollando por este aniversario de la institución educativa. Tal vez si nos puede comentar alguna de estas actividades que ya se han desarrollado o que se van a desarrollar en los próximos días. Efectivamente, el día de hoy, 1 de julio, estamos de aniversario y cumplimos 46 años al servicio de la educación y de manera que nuestro aniversario lo estamos celebrando con diferentes actividades, ¿no? Ya se han dado varias actividades, ya hemos empezado desde el sábado 20 de junio con la Confraternización Deportiva de Padres y Familia. Ya ha habido también el concurso de canto y declamación poética el día 24 de junio, ¿no? El día 25 de junio había el concurso se estaba programado el concurso de conocimientos. También el día domingo 28 de junio, ¿no? Que ha sido un día importante en donde se ha realizado el desfile cívico escolar por el 46 aniversario de la institución educativa Gran Amauta. Esto se realizó en la Plaza de Armas del distrito de Chalhuahuacho, ¿no? En donde han participado todos los docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, y también exalumnos, exdirectores, ¿no? Y también el día martes, o sea, el día de ayer, se realizó, como siempre el Gran Amauta lo hace,
año tras año el gran pasacalle de danzas autóctonas regionales y nacionales, ¿no? Que se ha realizado por las principales vías del distrito de Chalhuacho, y terminando el pasacalle ya en nuestra institución educativa, ¿no? En el patio principal de nuestra institución se realizó el gran concurso de danzas autóctonas y regionales y nacionales, en donde han participado todas las secciones, las 16 secciones que tenemos, ¿no? Y con el apoyo de los padres de familia, docentes, toda la familia amautina ha estado presente en esta actividad, ¿no? Y también el público que se ha apersonado a apreciar el arte, la danza de nuestros estudiantes, ¿no? Y así también el día de hoy, miércoles 1 de julio, que es el día central de nuestro aniversario, ¿no? El día 1 de julio es un día importante que recordamos hechos históricos de nuestra institución educativa, ¿no? Se recuerda el 1 de julio porque es el día en donde se independizó nuestra institución, que pertenecía más antes como integrado a otra institución educativa primaria. Desde el 1 de julio ya nuestra institución se funciona como SEMA Chalhuacho, lo que fue antes, y ahora el Gran Amauta como una institución educativa, una de las más grandes del distrito y una de las más grandes de la provincia, ¿no? Como institución educativa siempre hemos tenido realce en todo lo que nos hemos desarrollado. Hemos sido ganadores siempre en muchos concursos educativos, deportivos, y también siempre resaltando en el arte, con la música, con nuestra banda. En el deporte también siempre hemos ocupado los primeros lugares, llegando también a etapas regionales, inclusive macroregionales, ¿no? Entonces, el día de hoy, la institución educativa Gran Amauta está de fiesta, ¿no? Y se ha desarrollado esta mañana, por ejemplo, la salva de los camaretazos, anunciando el aniversario de nuestra institución, así como grande, que es Gran Amauta, lo hace también a lo grande, y así, de esa manera, el día de mañana también se realizará la gran corrida de toros, ¿no? Organizado por los estudiantes de la promoción 2026, ¿no? Y también recibirán el cargo la promoción 2027, ¿no? El evento que se realizará en el ruedo de toros Manuel Segundo Corrales de nuestro distrito de Chalhuacho. Entonces es una de las actividades que resaltan, que hacen ver que esta institución es grande en todo sentido. Y así, ¿no? Yo agradezco a nombre de la institución educativa de Gran Amauta y desde la dirección, mi persona, Mario Cayo, agradece a toda la población por estar participando y estar pendientes de nuestro aniversario, y también hacemos la invitación para el día de hoy, para nuestro aniversario, y para el día de mañana, para nuestra corrida de toros, en donde estaremos desarrollando esta actividad, como siempre, con gran algarabía. Y el día de hoy, en el día central, tenemos muchas actividades, números programados por el día central. Por ejemplo, a las 8 de la mañana empezamos con la gran misa. A las 8:30 estaremos empezando con la Santa Misa de Acción de Gracias, a cargo de nuestro párroco José Manuel del distrito de Chalhuacho. Luego se realizará la inauguración del sector fotográfico de exdirectores, porque tenemos exdirectores que han hecho mucho por esta institución y ellos merecen ese homenaje, ese recordar, con un panel fotográfico en donde quedará por siempre la imagen de nuestros exdirectores, ¿no? Y también se le hará reconocimiento en el programa central, y también
tenemos también en la premiación de las diferentes secciones y estudiantes ganadores de los últimos concursos que se han realizado. Y también desde ya agradecemos a los personajes, a grandes personajes y empresarios que han aportado para que sea efectivo la premiación. Agradecemos a los empresarios que han aportado, ¿no? Por ejemplo, al señor Porfirio de la empresa Sinar, ¿no? Al señor juez de paz, al señor Ginés Alarcón, al señor Mateo Silva, a la profesora Mariluz Puba Mendoza, ¿no? Tenemos también al profesor Wilfredo, tenemos a la empresa Harems y muchos empresarios que se han puesto la camiseta del Gran Moto y han colaborado para que este aniversario resalte y sea de gran algarabía. Perfecto, maestro, le agradecemos la posibilidad de compartir con nosotros, con nuestro medio de comunicación, el programa de actividades y lógicamente esta institución educativa tiene mucha historia, lo decía al inicio, antes conocido todavía como el SEMA Chalhuahuacho, ahora como la institución educativa Gran Amauta y claro, ustedes también cumpliendo esa tarea importante de formar el futuro de nuestra provincia de Cotabambas del distrito de Chalhuahuacho. Maestro, mediante usted, el saludo para toda la comunidad educativa del Gran Amauta. Feliz aniversario. Muchísimas gracias por participar en nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias. Un agradecimiento grande a Radio Surpuy que está difundiendo el aniversario de nuestra institución. Muchísimas gracias y quedan invitados siempre para seguir difundiendo y revalorando la educación. Muchísimas gracias. Listo, gracias profesor, feliz aniversario, buen día. 8 de la mañana con 3 minutos. Feliz aniversario, 46 aniversario. La institución educativa Gran Amauta. Seguramente el profesor Porfirio ahí estudió, ¿no? A ver, se me ocurre por ahí el nombre de el profesor Plácido Silva. El general Yanaguara, estoy totalmente seguro que él ha estudiado ahí. Él es ex alumno del Gran Amauta. Se me viene a la cabeza, bueno, una infinidad de nombres. ¿Ahí estudió el profesor Iván Cruz también? Yo creo que sí. Seguramente, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, es ex alumno de esta casa de estudios. Bien. 8:03, Gonzalo. Vámonos con el bloque deportivo, el mundial, fútbol y más fútbol. Ya estamos con la Catedral del Deporte William Huamán. William, ¿cómo está? Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillarico y por supuesto del esperadísimo bloque deportivo. ¿Qué tal Gonzalo y Javier? Tenían ahí entre seguramente vuestras apuestas, digamos, posibilidades, los resultados de ayer, Francia, sí, goleando a Suecia. Yo tenía claro lo de Francia y tenía claro también lo de México. Esos son los dos partidos que los tuve bien claros. Por ahí el de Noruega, Costa de Marfil ha sido de repente, no sé si la sorpresa, pero se dieron ahí, digamos, ambos rivales se dieron bien, porque Costa de Marfil también es un equipo africano que le ganó, fue un amistoso a Francia, ¿no? Entonces andaba bien, pero lamentablemente esto es eliminatoria, pues, ¿no? O sea, si no haces bien, por ahí algún detalle te falta o te falla en el partido, chao, ¿no? Así es este mundial, en esta etapa, 16avos de final. Así estamos viviendo el mundial, colegas. Bueno, ayer resultados que se dieron del mundial, reiteramos, Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil, con un gol de Haaland, que también está entre los goleadores de este torneo. Francia sin duda ratifica su condición de una potencia digamos, futbolística, venció 3-0 sin despeinarse mucho a Suecia, partido también donde anotó Mbappé, que es otro de los históricos, ¿no? Yo creo que va a ser más historia que Messi, ¿eh? Ojo, solamente tal vez en este mundial incluso le va a superar en goles, y todavía Mbappé tiene como para un mundial más, sin duda, ¿no? De repente un par. Entonces, yo creo que va a ser un goleador histórico de los mundiales Mbappé, pero vamos a ver qué pasa.
Lo cierto es que Francia, con todo su poderío, ayer venció en estos 16avos de final por 3-0 a Suecia. Más resultados se dieron ayer. Atención, México también jugando de local, con su gente, con toda la vibra positiva para los oralemanos, vencieron por 2-0 al Ecuador. 2-0, interesante, ¿eh? México, que está jugando bien, está pisando el balón digamos, en este escenario, está jugando a ras de campo, un Ecuador bastante físico que no pudo ante México, ¿no? Con una roja, precisamente, que también se dio en pleno partido, pese a las advertencias, siguen hablándole, tapándose la boca a algunos jugadores. No sé qué le dirán, pues, al oído, ¿no? Bueno, eso no está bien. William, ¿usted qué presume? Se tienen que admitir. Sí, Entonces, William, México venció. le hacía una consulta, ¿no? Sí. Cuando se tapan los jugadores, ¿qué le dirán al contendiente? Yo creo que le recuerdan algo de su historia, de su pasado. le hablarán algo. Bueno, pero esto ya está reglamentado, está normado y parece que se olvidan, ¿no? En la cancha. Sí, esto está reglamentado y los jugadores, no sé qué les pasa, lo cierto es que en los minutos finales, ya desde México-Ecuador, Santiago Jiménez, ¿no? Le avisó al árbitro que, haciendo hincapié, ¿no? Que se tapó la boca para poder revisarlo en el VAR. Lo cierto es que el jugador ecuatoriano infringió una norma importante, ¿no? Que no debería darse, o sea, ya saben que no pueden hablarle al contendiente, en este caso al rival, tapándose la boca, ¿no? Tienen que, en todo caso, conversar o salir de este tema difícil. Es cierto que esa es roja directa, ¿no? No, antes no se daba esto, era una amarilla, pues no, pero ahora es una roja. Sí, pues, ahora es roja directa, ¿no? Sí, es roja directa. Es una sanción fuerte. Imagínense cómo perjudica a su equipo, a su selección. Aunque este partido ya estaba en la etapa final de un frustrado Ecuador que no pudo, en realidad, con México, porque vimos un partido muy intenso de parte del cuadro mexicano, bien planteado, está jugando bien, ojo con México, no solo por ser local, sino también está jugando bien, hay mucho empeño, mucha dedicación también de los jugadores que la están rompiendo. Hay un jugador incluso de 17 años que está jugando en la selección mexicana y le están dando, por supuesto, el valor del caso. Bueno, así se dio entonces este partido. Tenemos partidos hoy del Mundial, todavía continúa esta fecha, sin duda, ya estamos en la etapa precisamente de clasificación, ¿no? De eliminación también para algunas selecciones. Hoy juega, atención, Bélgica ante Senegal, 3 de la tarde, buen partido como para poder sentarse y ver, apreciar este encuentro. A las 7 de la noche también Estados Unidos se enfrentará a Bosnia, de la misma manera. Antes todavía tenemos en horas de la mañana el partido entre Inglaterra y República del Congo a las 11 de la mañana. Buen partido ojalá nuevamente aparezca Harry Kane con sus goles, porque también es otro de los jugadores que está haciendo la diferencia en cuanto a goles. Pero reitero, este mundial va a ser de goleadores, normalmente y históricamente en los mundiales los goleadores alcanzaron entre 5, 6, hasta 7 tantos en todo el proceso mundialístico, pero ahora a estas alturas ya hay jugadores que están con 8 goles, ¿no? Y falta todavía, ¿no? Por jugarse partidos, pero parece que van a sobrepasar los 10 o 12 goles seguramente con Kylian Mbappé, con Haaland, con el mismo Lionel Messi, ¿no? Que está marcando la diferencia en su selección, y otros goleadores que le darán realce a este festival de goles en este mundial. Ojo, entonces, así se va a jugar el día de hoy. Inglaterra entonces juega ante República del Congo a las 11 de la mañana, Bélgica ante Senegal a las 3, Estados Unidos ante Bosnia a las 7 de la noche. Mañana juega España, mi estimado Chinchilico, no te preocupes, España enfrenta a Austria, y está preguntando ya Chinchilico, ¿cuándo juega nuevamente Portugal? También mañana a las 6 de la tarde Portugal ante Croacia. ¿Y cuáles van a ser las llaves y los cruces ya con algunos equipos que pasaron a la siguiente fase en los octavos de final? Atención, todo empieza, Javier y Gonzalo, el 4 de julio, los octavos de final. El mundial está corriendo rapidísimo, no va a tener una pausa, digamos, después de su clasificación a los octavos de final. Atención, ya clasificado Canadá enfrentará a Marruecos a las 12 del mediodía el sábado 4 de julio. También Paraguay enfrentará a Francia a las 4 de la tarde. Vaya partidito de Paraguay ante Francia, que es la novedad.
de este mundial, después de haber prácticamente dejado de lado a un rival durísimo como es Alemania, ¿no? Entonces Paraguay enfrenta a Francia. El domingo, hay fecha, así es, domingo 5 de julio, Brasil juega ante Noruega, ¿no? En el estado de New York, en New Jersey, a las 3 de la tarde. México también jugará en horas de la noche ya ante el ganador de Inglaterra y República de Congo. Todos dicen que va a ganar Inglaterra, entonces ese sería el próximo rival de México. Ay, vaya partidito que se viene también en estos octavos de final. Y bueno, el otro es pues el de Brasil-Noruega, ¿no? Donde está Erling Haaland, una selección de Noruega que está jugando bien, y Brasil que por ahí está resurgiendo después de no haber tenido una buena presentación en la fase de grupos. Lunes 6 de julio todavía se va a definir los partidos en las otras llaves de los ganadores de Portugal-Croacia, que va a jugar ante el ganador de España-Austria. O sea, Portugal podría jugar con España en los octavos de final, mientras que Estados Unidos, de vencer a Bosnia, estaría jugando ante el ganador de Bélgica con Senegal. Ya esos partidos son de infarto, buenos partidos que se vienen precisamente en los octavos de final de esta Copa del Mundo, que se vuelve cada vez más interesante y sin duda con mucha expectativa de los que están, por supuesto, animando este mundial, que tiene mucha tecnología, que tiene buenos campos de juego, que tiene una gran cantidad de aficionados también que se han dado cita a los escenarios deportivos para apreciar fútbol de primer nivel con sus selecciones. Entonces así está el mundial. Reiteramos también importante destacar precisamente que el cuadro ecuatoriano ayer se despidió de este mundial, pero su técnico también hizo una queja, ¿no?, a la FIFA, indicando de que el traslado, por ejemplo, de la anterior sede donde jugó Ecuador hacia México para jugar este partido de ayer, fue un periplo, porque casi duró 9 horas el vuelo, 3 horas de vuelo, los hicieron esperar en el aeropuerto casi 2 horas, mientras se trasladaban 1 hora más. O sea, después también en el hotel, ahí por ahí le hicieron ahí unas recomendaciones, unas largas esperas que sin duda llamó la atención del técnico de la selección ecuatoriana, y que, bueno, lo dijo en una conferencia de prensa, casi 9 horas para llegar a su escenario. Bueno, estaban de local, pues los mexicanos están jugando con todo también su mundial, seguramente lo propio harán con otros equipos. Podría ser Inglaterra cuando jueguen en los octavos de final. Bueno, partidos que se vienen por el mundial, y bueno, pues vamos a estar atentos en la programación de nuestra emisora para ver qué es lo que pasa con los partidos que se vienen en el mundial. Con ello le ponemos punto final al bloque deportivo, colegas. Estamos en modo mundial. Ya la próxima semana volveremos con algo de información del ámbito local, que también viene de preparación, una pequeña pretemporada con los equipos locales para lo que va a significar la Liga 1 en su versión clausura. Perfecto. William, antes de que se retire, las fijas: Inglaterra versus República del Congo, su score. Bueno, yo voy por Inglaterra, se van va a ser 2-1, tampoco va a ser tan abismal la diferencia. Perfecto. A las 3 de la tarde, Bélgica con Senegal, su score. Ese partido se va a ser muy duro, mi estimado Javier, pero voy por Bélgica en las ampliaciones, o sea, en los adicionales. No, en los 90 no creo que gane Bélgica. Perfecto. Y en el partido de fondo, 7 de la noche, Estados Unidos-Bosnia. Bueno, el partido de fondo, sin duda, de local Estados Unidos, que está muy fuerte, pienso que va a ganar, ¿no? Con su gente, como lo hizo México. Me parece que Estados Unidos va a ser el ganador, y por goleada, mi estimado Javier. Me animo a un 3-0. 3-0, perfecto. Gracias, William. Hasta el día de mañana. Un gran abrazo, Javier y Gonzalo. Nos estamos viendo, estamos en modo mundial. Nos vamos moviendo las caderas. Un gran abrazo, Gonzalo y Javier. Muchas gracias, William. You belong, you've been this brave all along. What broke you once made you strong. Die, die, eco, darling, let's go. Die, die, eco, darling, let's go.
de la mañana con 15 minutos. Lisbeth Saldívar moviendo las caderas también llega. ¿Cómo está, Lisbeth? Buenos días. Ya quisiera mover las caderas. Estamos no hay ni modo, el cuello no hay ya mover. ¿Qué pasó, ¿Cómo estás, Lisbeth? Estamos como dice la Catedral del Deporte en modo mundial. Claro, tiene que ser así, ¿ah? Sí, pues. Bueno, sí. ahí nada más yo escucho hacer bulla, los chicos en la casa, Imagino. Ahí celebro con ellos. Claro, imagino, Lisbeth, que bueno, en casa predomina el amor al fútbol. Creo que a mitad, porque mi hija, bueno, es un rato que está ahí y luego dice, ya me aburrí. Gabriel sí está ahí con su papá viendo, sí, lo veo ahí descansando también, a veces muy tardecita ya. Bueno, claro, sí, y pues. bueno, dice, no, pero es el mundial, ¿qué podemos hacer? Sí, pues es el mundial, Lisbeth, esto se vive solo cada 4 años, esto no ocurre todos los días. Y bueno, a complacer, ¿no? Sobre todo al amo, dueño y señor de casa, con algunos aperitivos, ¿no? Mientras él va disfrutando el encuentro deportivo. Sí, exactamente. No digo más, Como Lisbeth. lo imaginas. No digo más, Lisbeth. Ha quedado totalmente claro. Vamos, Lisbeth, con lo nuestro. Vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Adelante, la escuchamos. Claro que sí. Vamos con los diarios. Buenos días a todos nuestros amigos. Hoy iniciamos el mes de julio, mes de la patria. Por supuesto que sí, muchos seguramente en casita sacando ahí la bandera ya flameando por la ventana. Ajá, muchos patriotas de todas maneras, ¿ah? Y tenemos muchas actividades en este mes de julio, mes de la patria. Vamos con información. El diario Chasqui Apurímac para el Mundo en su portada, en alianza entre policía y comunidad prevendrán, dice, el delito y la seguridad de la población. Capitán capacita a juntas vecinales para fortalecer la vigilancia ciudadana. Capacitación impulsada por la Policía y la Municipalidad Provincial de Abancay reunió a dirigentes vecinales de distintas jurisdicciones. La jornada reforzó conocimientos sobre prevención del delito, arresto ciudadano y organización comunitaria, consolidando así el trabajo conjunto por una provincia más segura. Parte derecha superior en Aymaraes advierten que la minería ilegal está afectando a la fauna, la flora, los recursos hídricos, está, dice, tremendamente afectada en Aymaraes. En Apurímac, proyecto de la Dirección Agraria fueron exhibidos en la octava Expo Perú, Los Andes Huancavelica 2026. Del mismo modo, en Curahuasi, Municipalidad impulsa el reciclaje en instituciones educativas de su jurisdicción. Otro diario de nuestra región, el Diario del Pregón, Diario de Apurímac, para hoy, miércoles 1 de julio, en su portada. Pues trae efectivamente la fotografía de estos dos hermanos, Cañari, quienes recibirán homenaje póstumo en Abancay. Grandes futbolistas, la ciudad de Abancay despedirá con honores a los hermanos Bruce Lee Cañari Torres, de 26 años, y Jesús Genil Cañari Torres, de 23 años, destacados futbolistas del Club Miguel Grau de Deportes, quienes fallecieron trágicamente en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del lunes en la provincia de Andahuaylas. Qué tan jovencitos, ¿no? 26 y 23 añitos. En la parte derecha superior en Abancay preparan el ceviche de trucha más grande do mundo. Realizarán, dice, la batalla nacional del ceviche. ¡Wow! Imagínense, hay que prepararnos para ese plato. Participación ciudadana, trabajo articulado, fortalece el rol de las juntas vecinales en la seguridad ciudadana. Parte superior, proyectos de inversión, exhibieron producción regional en la octava Expo Perú Los Andes Huancavelica 2026, donde entendemos productores del distrito de Mara se hicieron presente. 8:20, nos vamos con otros diarios de circulación regional y nos vamos hasta Cusco con el diario El Cusco para hoy miércoles 1 de julio. En lo que respecta a gratificaciones a favor de servidores públicos con contrato administrativo de servicios, dejan puerta abierta para cumplir con la ley Paracas.
Ayer se aprobó dictamen legislativo de crédito suplementario, pero no se tomó aún la decisión con respecto al cumplimiento de la ley 3256.3. Señalan que en próximos días se hará llegar una propuesta específica técnicamente viable, fiscalmente responsable y políticamente sólida. Ojalá, de verdad, los trabajadores de CAS, así como no podemos comparar obviamente con los trabajadores estrellas del Congreso, que han tenido sus bonitos de 11.000 soles, 20.000 soles en este año, bonitos, no sé, a buen trabajo, no lo sé, no lo sabemos hasta el momento. Ayer se efectuó ceremonia en el distrito de Chinchero. Inician acciones para la nueva torre de control del aeropuerto de Chinchero. Parte superior declaran improcedente inscripción de Rafael López para postular a comuna limeña. 40 toneladas de basura fueron recogidas de orillas del río Vilcanota. Capturaron en Sicuani a una pareja que se dedicaba a robar celulares. Mientras tanto, Expo Huancaru Cusco 2026 unificó a las 13 provincias para generar oportunidades, reactivar la economía y mejorar la calidad de vida. Más de 20 millones de soles, dice en Movimiento Económico, ratifican el éxito de la principal vitrina productiva del sur del país. Pero al margen de todo ello, indicaron que ya esta feria ya no es lo mismo, pues de hace muchísimos años, que se exponían, digamos, productos y también animales. Hay muchos que dijeron que no, nadita, no fue nada igual. 8:22 y nos vamos con otro diario de la región de Cusco, es el diario El Sol. Expo Huancaru Cusco 2026 unificó a las 13 provincias, más de 20 millones de soles en movimiento económico, ratifica éxito de la principal vitrina productiva del sur del país. La parte derecha superior, tour aéreo en helicóptero sobre zonas turísticas carecerían de autorización. Hallan cadáver con características del turista extranjero desaparecido. Parte superior, anuncian reapertura de montaña Huayna Picchu desde hoy 1 de julio. Vamos hasta la región de Arequipa, el diario El Correo. Una mujer estaba embarazada, bebé está grave en trauma shock, choque deja 3 muertos. La tragedia rondó la carretera entre Arequipa y Tacna, dejando a 3 familias en duelo, mientras otras 13 personas quedaron heridas y son atendidas en el Hospital de Salud y el MINSA. 61 listas observadas por jurado electoral en la región de Arequipa. Nos vamos con diarios de circulación nacional, 8:23. El diario El Comercio. Keiko Fujimori alista su equipo para el traspaso de gobierno. Dice la información, la virtual presidenta, en espera de la proclamación de los resultados, empezó a reunirse ya para, dice, tender puentes. Sus prioridades serán recuperar el orden, también ejecutar obras de prevención ante el fenómeno del Niño. Por otro lado, la información en este diario nos trae en su portada, se inician contactos para presidencias del Senado y la Cámara de Diputados. Parte superior, Jurado Nacional de Elecciones declara improcedente la candidatura de López Aliaga como teniente alcalde. Con doblete de Mbappé, Francia golea a Suecia y jugará contra Paraguay, dice también el Comercio en su portada. Otro diario, La República, 8:24. Como teniente alcalde a la Municipalidad de Lima, Jurado Nacional de Elecciones rechaza candidatura de López Aliaga y trae pues su rostro bien triste ahí del señor Aliaga. El Jurado Electoral Especial Lima Centro resolvió que no es suficiente su renuncia a senador. Se necesita una resolución del Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones. La decisión también alcanza a la candidatura de Guillermo Valdivieso Méndez por tratarse de un congresista todavía aún electo al Parlamento andino. Por otro lado, el diario La República
Poder Judicial revisará, dice, cobro de TUA Jorge Chávez. Por otro lado, Sunini, vamos a trabajar sobre la realidad. Keiko será proclamada, indica. Gestión para hoy. Perú se estanca entre los países menos competitivos. Su puntaje cayó, dice, de 45.89 a 43.33 en este año. El peor resultado que registra desde que se comenzó con la medición en el año 2008. Para cambiar la situación, la primera acción del próximo gobierno deberían centrarse en garantizar políticas públicas, establecer y acelerar la inversión estatal. Parte superior de gestión dólar seguirá con presión bajista por cambio de gobierno. Minería ilegal de cobre se acelera y amenaza producción formal. Vamos con otro titular del diario Perú 21. 8:26. Jurado electoral declara improcedente su candidatura como teniente alcalde de Lima. Aún puede apelar, dice, al Jurado Nacional de Elecciones. López Aliaga es senador y no puede postular a la municipalidad. No pudo acreditar que su elección como congresista ha quedado sin efecto. Mbappé llevó a Francia a octavos, dice también el titular de Perú 21. Yo soy absolutamente institucional, respetuosa del Estado de Derecho, dice Keiko en una entrevista. Vamos con el peruano. 8:27, reducirán brechas en los distritos con mayor nivel de pobreza. Estado financiará obras de infraestructura de los gobiernos locales. MEF otorgará 138 millones a 33 municipios para costear proyectos de inversión que ayuden a mejorar el acceso a servicio básico. Las iniciativas que se realizarán estarán concentradas en saneamiento, agricultura, educación básica. Así está el peruano para hoy. Perú lidera producción y envíos de quinoa. 8:28. Otro diario en su circulación nacional, El Correo. Reconocimiento general, presidentes y mandatarios electos de la región, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Albert Randín, felicitaron la victoria electoral de la lideresa de Fuerza Popular y expresaron intenciones de trabajo conjunto. Líderes y organismos de exterior saludan el triunfo de Fujimori. Mientras tanto, Jurado Nacional emite resolución que declara desierta concurso para jefes de la OMP, Junta Nacional de Justicia en este caso. Francia arrolla 3-0 a Suecia y Noruega avanza a octavos. También en deportes, nos vamos con el diario Expreso. Perdió soga y cabra. Sus antiguos aliados lo dejan solo y hasta lo critican por su comportamiento antidemocrático. Hasta Castillo le quita el sombrero. Se trata de Roberto Sánchez, se queda sin ningún cargo y tendrá que trabajar. Sánchez pierde las urnas, fracasa en su pedido de nulidad y ahora busca llevar su derrota ante... por otro lado, Ricardo Belmo y Alfonso López Chau, dice, se alejan también de esta alianza que le acompañó o acompañaron a Juntos por el Perú. Mientras tanto, sector político cuestiona su postulación antidemocrática y advierten que pretenden, dice, victimizarse con nuevas movilizaciones. Así están los diarios para hoy, inicio de mes 1 de julio de 2026. 8:30, le ponemos punto final. Conmigo nos vemos y nos escuchamos a las 9 en punto en la chambita. Buen día. Lisbeth, muchísimas gracias. Hasta más adelante. Amigos oyentes, 8:30 a.m, llegamos a la parte final del informativo Huillarico y nos despedimos. 9 de la mañana se viene la chambita, 10 de la mañana rumbo al mediodía.
A las 12 del mediodía se viene Surfo y Noticias. 3 de la tarde Celebra la Tarde, 5 de la tarde Avenida Musical, 6 de la tarde Su Majestad el Guaño. Lógicamente considerando los partidos, ¿eh? Hasta el día de mañana, que tengan un bonito día. Cuídense, chao. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.